Nuestros problemas radican en que tengamos un cerebro que frente a la novedad y a la incertidumbre se asuste y nos lo haga pasar mal y nos estrese, en vez de que vaya a rebuscar dentro de nosotros, que lo tenemos, ¿eh? Todos nosotros tenemos una zona de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, que es donde están guardadas todas nuestras memorias emocionales. Bueno, esa zona de nuestro cerebro es la que nos podría decir, oye, tranquilo, tranquila, que esto que vas a afrontar es complicado, pero no es imposible. De hecho, y ahí vendría nuestro hipocampo, y nuestro cerebro se convertiría en un aliado y nos diría, vete a recordar cómo, cuando tenías 17 años, hubo una situación que era complicada y tú hiciste todo esto y te saliste adelante. Oye, acuérdate cómo ya te has sentido incómodo antes frente a algo que no sabías cómo iba a terminar y aún así, la cosa es, no te moriste. El problema de nuestro cerebro es que él piensa que nos vamos a morir un montón de veces, que nos morimos si no entregamos un proyecto a tiempo, que nos morimos si tenemos un examen y no sale bien, que nos morimos si con nuestra pareja no estamos bien y se deshace esa pareja, que nos morimos cada vez que alguien pone en duda nuestra valía. Fijaros lo que os estoy diciendo. La diferencia está en que tu cerebro sea capaz de darte aquello que necesites, esa solidez, esa fuerza, esa autoestima, porque es capaz de ver el final de aquello para lo que le estás pidiendo esfuerzo. Y esto es fundamental. Si en nuestra vida pensamos, te voy a pedir, me tengo que esforzar, esto me cuesta, pero uno es consciente de qué ganas con esa situación, tu cerebro empieza a trabajar mucho mejor para ti, porque le quitas la amenaza. En el fondo le estás diciendo, esto no es una cuestión de supervivencia, de repente esto es una cuestión de oportunidad, y esa es la clave. Hay 3 cosas que me parecen fundamentales que todos deberíamos saber y que se debería saber desde pequeñitos porque lo utilizaríamos a nuestro favor. La primera, fijaros, es que nuestro cerebro es electroquímico. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una parte que siempre, seguro que conocéis, que es la química cerebral. Siempre que habéis oído hablar de dopamina, de serotonina, de adrenalina, de oxitocina, pero yo os voy a hablar de la electricidad cerebral. El gran descubrimiento de neurociencia es que si a un cerebro eres capaz de ponerle un espejo para que se mire en él y él es capaz de ver su actividad eléctrica. Podemos leer esas frecuencias cerebrales en un electroencefalograma. Posiblemente conocéis los electrocardiogramas, que os los habrán hecho siempre que te vas a operar, te hacen un electrocardiograma previo para ver cómo tu corazón está. Bueno, pues ocurre lo mismo con el cerebro. Nosotros podemos leer la electricidad cerebral y ver cómo está. Y si nosotros le enseñamos esa actividad cerebral al cerebro, le ponemos un espejo, ocurre algo mágico que se ha descubierto ahora, y es que nuestro cerebro tiene una capacidad que se llama de autorregulación. Es decir, que si él se ve a sí mismo, él puede transformarse a sí mismo, él puede esculpirse a sí mismo. Nunca antes habíamos tenido la capacidad para empezar de ponerle un espejo a nuestro cerebro que se viera, pero es que nunca antes habíamos sabido que haciendo esto, nuestro cerebro es el mejor curador o el mejor programador de sí mismo. Y esto cambia todo. La tercera cosa que quiero que sepáis es que nuestro cerebro, para cambiar, necesita estar incómodo. De la comodidad, nuestro cerebro cambia poco, porque nuestro cerebro, una cosa que le gusta, como gasta ya mucha energía por sí, gasta como el 20% de la energía nuestra, se la lleva nuestro cerebro. Bueno, pues como él gasta mucha energía, necesita automatizar procesos y él se queda muy cómodo en lo automático. Si tú no le pones en un lugar incómodo, tu cerebro no te va a dar más. Y eso es clave. Si queremos aprovechar el mejor lugar cerebral para cambiar, es aquel lugar en el que no estás cómodo. ¿Y qué es la incomodidad? La incomodidad es decir que sí a cosas que te cuestan un poco. Es estresarte un poco para hacer algo que de manera natural igual no lo harías. Es aceptar que si fracasas en algo o te equivocas, no es que no puedas hacerlo, no es que seas un 0 a la izquierda, significa que en ese momento no ha funcionado, pero el espíritu y el que tú le des el significado a tu cerebro de atención, esto no ha salido, pero ¿cómo puedo hacer para que salga? Bueno, pues ahí estás utilizando la máxima de las capacidades cerebrales para cambiar esto, y esto es extraordinario. Y en ese sentido, me gustaría que os quedarais con belleza mental. ¿Y qué significa belleza mental? Significa que nos guste como somos, que nos guste nuestro cerebro, que nos guste cómo pensamos, cómo sentimos, que nos guste nuestras ganas de decir que sí
a la vida, a afrontar cosas, a ver oportunidades, a no dejarnos caer pensando que no somos capaces de hacer determinadas cosas, que podamos ver oportunidades, que digamos que sí a la grandísima belleza humana y mental que tenemos para afrontar la vida, no solo para sobrevivir, sino para disfrutarla y aprovechar el que yo creo, desde el punto de vista mental, que es el mejor de los siglos en el que podíamos haber nacido.